La literatura ha sido influenciada hasta nuestros días por la historia y la cultura, pero en un mundo contemporáneo en el que importa la vanidad y no la inteligencia, es difícil encontrar autores que magnifiquen la importancia de la literatura en México. La sociedad mexicana ha evolucionado y sufrido cambios, y ha tenido que adaptarse gracias a las influencias adoptadas por otros países. Es entonces donde surge el cuestionamiento: ¿cuál es la interrelación entre la literatura y la sociedad? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? La literatura mexicana se ha visto opacada por la cultura y la historia. Todas las obras actuales están basadas en sucesos pasados, ya que hablar de la actualidad es sinónimo de aburrimiento. Los acontecimientos que ocurren actualmente alrededor del mundo son sucesos incompletos que no construyen históricos interesantes. Pero entonces, ¿qué influencia tiene la literatura contemporánea? Bueno, no podemos entender a la sociedad sin la literatura y no podemos entender a la literatura sin la sociedad de su tiempo, ¿no? Alguna vez lo dijo Carlos Fuentes, el mundo es algo distinto antes del Quijote y es un mundo que cambia después del Quijote, ¿no? Eso por muchas cuestiones. El siglo XX mexicano, por ejemplo, no lo podemos entender sin la literatura que lo acompaña, ¿no? Esa literatura revolucionaria, posrevolucionaria, anti-régimen, ¿no? Como el caso de Revueltas, esa literatura que se pone dentro del boom, ¿no? Como es la de Carlos Fuentes, por hablar de contexto mexicano, y la literatura que intenta ponerse a la vanguardia, como fue el Manifiesto del Crack a mediados de los 90, ¿no? Entonces siempre la literatura está en una interrelación, se podría decir incluso íntima, con la sociedad que le precede, ¿no? Inevitablemente. De alguna manera la escritora Beatriz Meyer comentaba en algún momento que los escritores suelen ser las antenas parabólicas de la sociedad de su momento, de sus tiempos, ¿no? Y en la literatura podemos expresar, vislumbrar las fibras más íntimas, más implícitas de una sociedad que en ocasiones nos muestra ciertas máscaras, y la literatura por lo regular desenmascara sociedades, las explora y las explica a través de la belleza del lenguaje. Las personas que formamos parte de la sociedad tenemos casi siempre maneras diferentes. A veces hay factores comunes, pero cada quien tiene una manera de ver el mundo, de verlo, de entenderlo, de pensarlo, de imaginarlo. Entonces la literatura pues es un ejercicio, como esencialmente es ficción, un ejercicio en el cual tú plasmas la manera que tienes de ver el mundo y por lo tanto la manera que tienes de entender, de concebir a la sociedad. Entonces esa es la principal interrelación o el puente que hay entre sociedad y literatura. Las concepciones de un todo que se dan a través de la mente y se plasman por escrito para que los otros, el resto de la sociedad o las otras personas puedan, siempre que quieran, pues puedan acceder a esa otra forma de ver el mundo y de entender lo que tienen otras personas. Todo lo que podemos observar a nuestro alrededor forma parte de alguna literatura. Por ejemplo, si vemos un mural, si vemos algún escrito, etcétera, pues todo forma parte con la literatura, entonces nos relacionamos mucho con la literatura. Autores como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Paco Taibo se han visto atacados por los géneros ya establecidos, haciendo un reto constante recrear, crear e innovar la forma de hacer literatura. La baja inclusión y el alto consumo por historias sin sentido y sin cultura han sido el monstruo que debilitan a la literatura contemporánea. Entonces, ¿cuáles son los retos de la literatura en el siglo XXI? Indudablemente, como menciona Guzmán Rubio en algún ensayo que tiene sobre la literatura contemporánea, los escritores hoy se topan con que son herederos de una gran tradición ya novelística, literaria, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Desde incluso los escritores que preceden a algún latinoamericano, como es el caso de Octavio Paz, del mismo Borges, ¿no?
ya son herederos de una gran tradición, y ni se diga pues desde el Quijote. Pero una de las grandes influencias, por supuesto, son los cambios tecnológicos, ¿no? Porque eso de alguna manera ha obligado, y esto se verá con el tiempo, qué tan bueno, qué tan positivo, yo siento que muy pronto para juzgarlo, los cambios tecnológicos han impactado incluso en la forma de hacer narrativa. Contaba alguna vez un escritor a través de Twitter, qué curioso, fíjense, ¿no? Ahora uno se topa con los escritores también en Twitter, que a su hija le empezó a contar un cuento, valga redundancia, sobre un niño que se pierde en el bosque. Y para el escritor, siempre el perdernos en un lugar desconocido es algo aterrador. A lo que su niña repuso y le dijo: papá, ¿y por qué el niño no llamó por su celular y simplemente lo fueron a rescatar? Y dice él, bueno, es que ¿cómo haces con un niño donde la tecnología parece resolver, o pareciera, ¿no?, resolver los enigmas y los problemas de la vida, ¿no? Y en realidad uno se topa con este tipo de distancias que de pronto se rompen, y que antes en la literatura, por supuesto, cosas como perderse, como la distancia, eran cosas que iban dando forma a las historias, ¿no? Y como hoy el escritor incluso se ve, cae en la tentación de querer narrar una historia de amor a través de Skype. La principal influencia para la literatura contemporánea es todo cuanto pasa en el mundo, porque ahora cualquier tema es digno de escribirse. Antes no se podía hablar de todos los temas, hace siglos no se podía hablar de todos los temas, pero ahora se incentiva mucho eso, la creación, la creatividad, la diversidad, y entonces se aborda desde los temas más superficiales aparentemente, como historias de amor, bueno, porque a veces los tratan de manera muy superficial, pero o sea, desde ahí hasta los temas de política, temas de ciencia ficción, temas de aventuras, cualquier tema ahora es digno de ser tratado y abordado y trabajado desde la literatura. Entonces la principal influencia para la literatura contemporánea, entendiendo todo eso, puede ser la misma globalización o la misma modernidad acelerada que vivimos, en la cual pues todo es digno de abordarse, de tratarse, de discutirse. Los autores necesitan estrategias, formas innovadoras para reclutar admiradores que consuman su trabajo. Es indispensable para generar cultura, ya que México vive de esta. Pero, ¿por qué no aprovechar? Wow, es una pregunta sumamente interesante. Creo que uno de los retos es visibilizar otros tipos de belleza, otros tipos, sí, de belleza a través del lenguaje literario, ¿no? O sea, por ejemplo, historias de protagonistas que no caigan en la dicotomía hombre-mujer, ¿no? Y que se atrevan a explorar otros géneros de la propia humanidad, ¿no? O sea, que no se caiga en esa dicotomía, voltear a ver, por ejemplo, incluso, es además retos en muchos sentidos, ¿no? La literatura como arte tiene retos naturalmente estéticos, insisto, de voltear a ver otras bellezas. La literatura como industria tiene el reto de ser más inclusiva en el caso sí más inmediato de las autoras, ¿no? Si uno revisa hoy sus bibliotecas, nos topamos con que la mayor parte de nuestros autores, escritores son de género masculino, ¿no? Hombres, y además, como siempre se retrata, ¿no? Hombres blancos, heterosexuales, masculinos, y tenemos ese reto de incluir a más autoras y, por supuesto, de diversificar, ¿no?, las mismas fuentes de la literatura. Pues hace falta inclusión en muchas cosas para la mujer, pero al mismo tiempo la mujer, cuando ha querido, se ha sabido abrir paso, ha sabido abrirse paso en la literatura y en otros muchos órdenes de la creación y del trabajo, otros órdenes de la vida. Tenemos el caso, uno de los más emblemáticos, pues es el de Sor Juana, que personalmente, pues a mí no se me hace extraordinaria, pero tiene un aporte muy importante, que es el de revelarse en una época, revelarse para poder escribir y hacer de su pasión pues un oficio, en una época en la que era muy difícil, ¿no?, abrirse paso. Y pues también hay otras escritoras actuales, Mónica Lavín, Laura Esquivel, Laura Restrepo, Doris Lessing, que ganó un premio Nobel de literatura. Y yo creo que sí no hay una
inclusión muy, muy decidida, pero como ahora es lo políticamente correcto hablar mucho de equidad de género en general, pues sí se le da un poco más de apoyo a la mujer. También está en que la mujer, pues no necesariamente porque hay esa posibilidad, va a querer escribir. A veces no les interesa tanto, ¿no? Yo creo que los mayores retos que enfrenta la literatura es que pueda ser consumida por la sociedad. Entonces, es como que el mayor reto. Las personas que se dedican a la literatura, pues tienen un gran reto que necesitan enfrentar, que sean consumidas principalmente. A lo mejor que no sea traída o algo así, pero que sean consumidas, por lo menos que sean compradas sus obras. La historia debe ser escrita para que futuras generaciones la entiendan, pero ¿cuáles son las propuestas para nutrir la literatura y crear una nueva influencia literaria? Pues vamos a decirlo así. La gran cuestión es que, como todo buen arte, la literatura no puede depender de la dirección o de la intención de ciertas personas o instituciones. La realidad es que la literatura tiene caminos infinitos. ¿Cuál es el gran problema de hoy? Que hay autopistas, vamos a decirlo así, que se llaman subvenciones, becas, financiamientos. Y en esas autopistas se reduce la literatura a 3-4 carriles. ¿Qué quiero decir esto? A 3-4 formas de narrar, ¿sí?, la vida misma. Pero la literatura en realidad es infinita, y tratar o pretender que tenga una dirección única, inequívoca, o algo que sea o que le apunte a ser políticamente correcta, la verdad es que nos llevaría a un callejón sin salida. Lo que sí nos queda, y hay que decirlo, más bien sería asumir una mayor responsabilidad como autores, por una parte, es decir, comprometidos más con su tiempo, como lectores, que en literatura, de hecho, decía, vuelvo a remitirme a fuentes, es más importante el lector que el autor, porque el lector, hay millones de lectores, aunque solamente exista un autor, e incluso hay el reto de que el autor no trate de tomar el mismo protagonismo, más protagonismo que su propia obra. Porque hoy el autor, hay la tentación mediática de ser más importante que su obra. Y la realidad es que no es así. Autor es uno, la obra es una, pero los lectores son millones. Y el lector es el gran protagonista de la literatura. No se puede explicar la literatura sin los lectores, ¿no? Desde las escuelas, desde la parte de la docencia y de estar en contacto con los estudiantes, hay un campo muy fértil para mantener y seguir nutriendo, seguir alimentando el interés por la literatura. Es responsabilidad de los maestros que se dedican a los temas literarios o temas culturales, pero también de todos los maestros que están en otras áreas, pues motivar esta actividad, esta afición en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, porque son quienes se van a tener el papel decisivo para que se mantenga o no, para que se alimente o no se alimente. Siempre y cuando nosotros podamos razonar o estemos de acuerdo en que la lectura no es que tengamos que ser todos cultos, pero la lectura nos va a dar otra forma de pensar. Como dije en la primera respuesta, para que podamos entender las otras concepciones de las personas de ver el mundo, y también para que nosotros al leer podamos conocer un poco más de puntuación, palabras nuevas, temas interesantes, temas que para otros son relevantes y que son muy importantes para nosotros trasladar todas esas habilidades al pensamiento en otras áreas de la vida. ¿Sabes qué? Yo creo que más que propuestas hacia las personas que realizan literatura, considero que es parte personal, parte de la sociedad, los que tenemos que entender la literatura, porque no podemos modificar la literatura para que le guste a la sociedad o nos termine gustando. Entonces es más que obvio que debemos de cambiar nosotros, aprender a leer, aprender a cultivarnos y así retomar la literatura. La literatura necesita ser rescatada. Actualmente se cuenta con autores jóvenes que necesitan ser leídos. Es responsabilidad de la sociedad generar historias para ser escritas en la literatura. La sociedad mexicana deberá ser crítica al momento de exigir autores que den calidad y no cantidad.
Deberá ser necesario el apoyo de los políticos mexicanos para crear programas que alimenten la necesidad de consumir este arte, haciendo un hábito la literatura. ¿Son los Zetas o es el Chapo? Tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México.